episodio fue grabado el 13 de marzo de 2024 durante la sesión virtual Consejos y herramientas de investigación para una acción climática basada en evidencia de la red de funcionarias y funcionarios parlamentarios de cambio climático y sostenibilidad de Parlaméricas. En la sesión, la doctora Paulina Aldunce, investigadora asociada del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile y autora principal del sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, presentó los principales hallazgos de los informes. Escuche a la doctora Aldunce profundizar sobre los efectos ya visibles del cambio climático, como el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, el retroceso sin precedentes de los glaciares y el ascenso de las temperaturas a nivel mundial, subrayando la especial vulnerabilidad de América Latina frente a estos cambios y la crítica necesidad de adaptación y mitigación para proteger a las comunidades y ecosistemas. Me solicitaron de presentar hoy día es respecto a la evidencia científica del cambio climático y basado en los mensajes claves del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas en conjunto con la Organización Mundial de la Meteorología. En ellos participamos como autores líderes científicos de todo el mundo. ¿Y por qué me atrevo a decir que lo que yo les voy a presentar hoy día es el estado del conocimiento sobre el cambio climático y que la ciencia es inequívoca? Porque no, en el sexto reporte del IPCC se escribieron 6 reportes y no hay ninguna publicación a nivel científico que está basada en tantos artículos o publicaciones científicos. Por ejemplo, el grupo 2, donde yo fui autora líder, está basado en más de 36.000 artículos científicos. El grupo 1, en más de 14.000 publicaciones científicas. El grupo 3, más de 13.000 artículos científicos y así. Entonces, por eso hago notar este punto. Que la ciencia es inequívoca, que lo que voy a presentar hoy no lo dice Paulina Aldunce, no lo dice un cierto grupo de investigadores que tienen cierta manera de pensar o hacen cierto tipo de investigación, sino que es lo que la ciencia en el mundo dice. Muchas veces algunos de los mensajes que yo les voy a dar tal vez les van a parecer muy simples o muy obvios, pero estos mensajes están basados en mucha literatura científica. Y el primer mensaje que voy a basar mi presentación en los mensajes claves, porque obviamente en 10 minutos no puedo presentar mucho más, no puedo entrar en detalles. Entonces, los mensajes claves que seleccioné, que pensé que podrían ser de su interés. El primero de los mensajes clave y uno de los más importantes de estos reportes es que se requieren reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 1,5. Es decir, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hoy día, no mañana, y en todo el mundo. Pero ojo, aquí hablábamos cuando se liberó este último informe, que fue en marzo del 2023, hablamos para limitar el calentamiento a 1,5, basado principalmente en este gráfico. Estos son los distintos escenarios de CO2, de emisiones de gases de efecto invernadero, calculadas en base a CO2, desde escenarios donde la sociedad y las políticas públicas apoyan a la sociedad a hacer muy bajas emisiones de CO2, hasta una sociedad que casi no hace ningún esfuerzo por disminuir los gases de efecto invernadero, la emisión de los gases de efecto invernadero. En todos estos escenarios, ya hacia finales del 2030 íbamos a estar superando el 1,5. Pero nuestra esperanza es que si nos portábamos bien, es decir, si empezábamos a reducir los gases de efecto invernadero, en el primero de estos reportes que se lanzó este mensaje en el 2018, íbamos a tener este escenario. Bueno, teníamos la esperanza de no superar el 1,5. Eso se dijo en el 2018. Cuando se presentó este gráfico en el 2023, es decir, 5 años después, ya por no haber hecho caso, reducir las emisiones rápidamente, perdimos la posibilidad en todos los escenarios de no superar el 1,5. Pero al año pasado estábamos hablando de no superar el 1,5 hacia finales del 2030, de la década del 2030. Pero como ustedes muchos saben,
el promedio de los 12 últimos meses fue de más de 1,5. Es decir, ni siquiera nos pasamos por muy por encima y superamos todas las predicciones de cuándo íbamos a llegar al 1,5, cuando lo dijimos en 2018, luego cuando lo dijimos en este gráfico, ¿no es cierto?, en esta figura en el 2023, y ahora ya se cumplió lamentablemente. Y un planeta bajo 1,5 o 2 grados Celsius de temperatura es otro planeta, y así lo estamos viendo en todas partes del mundo. Otro de los mensajes clave es que los cambios son recientes, los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos y no tienen precedentes en miles de años. O sea, los cambios en el clima y los cambios asociados al efecto de cambio climático no tienen precedente. Por ejemplo, la concentración de CO2 es la más alta en 2 millones de años y el retroceso de los glaciares es al menos el más rápido en 2000 años. Otro de los mensajes clave es que es indiscutible que la actividad humana es la que está causando el cambio climático. Y no solo causando este aumento sostenido en la temperatura, sino que además afecta a los eventos climáticos extremos, como olas de calor, lluvias torrenciales, sequías, climas de incendio e impactos en los océanos, haciendo que estos sean más frecuentes y severos. Y América Central y América del Sur es una de las regiones, es una región altamente expuesta y vulnerable y fuertemente impactada al cambio climático. Todos sus sectores y todas sus subregiones ya han sido impactadas por el cambio climático, aunque en un lugar de nuestro continente no haya presencia humana, este lugar está siendo impactado por el cambio climático. Y los cambios, lamentablemente, aumentarán con mayor calentamiento. Aquí se tienen, por ejemplo, lo que se ha observado hasta el día de hoy y lo proyectado hacia el futuro, y se prevé que en nuestra región haya aumento de la temperatura, aumento en las olas de calor, aumento de los incendios, aumento de las heladas y aumento del nivel del mar. Hay una mayor diversidad en el aumento en el comportamiento de las precipitaciones y en el comportamiento de la sequía, pero la tendencia general también es a una disminución de las precipitaciones y un aumento de la sequía, tanto en lo observado como en lo proyectado. Y en lo observado, en lo que ha pasado hasta el día de hoy, la agricultura, el agua y las ciudades son los sectores más vulnerables al cambio climático en nuestra región. Y el cambio climático a su vez está generando condiciones que aumentan la desigualdad y la pobreza en las subregiones de América del Sur y América Central. Los principales impactos observados en nuestra región son pérdida masiva de glaciares. Hemos llegado a más o menos un 50% de pérdida en los últimos 50 años. Acuérdense que esto fue publicado en 2023, por lo tanto está aumentado muchísimo en este último año, aunque ustedes no lo crean, con las altas temperaturas que hemos tenido. Los deslizamientos de tierra e inundaciones han incrementado la erosión, la disponibilidad de agua y la calidad de esta en todas las regiones. La sinergia entre fuego, uso de la tierra y deforestación han impactado los ecosistemas, la salud humana, la seguridad alimentaria y bienes de la comunidad, de las comunidades humanas. También hay un impacto sobre la producción agrícola. Hay cambio en la transmisión y habitabilidad de vectores como dengue y zika. Hay una alta sensibilidad al desplazamiento y además hay impactos diferenciados entre hombres y mujeres. No hay vuelta atrás en algunos cambios del sistema. El derretimiento de las capas de hielo, incluidos los glaciares, no tiene vuelta atrás. Se considera que no tiene vuelta atrás porque no se recuperará en miles de años, miles de millones de años, una escala que humanamente no percibimos, no vamos a percibir, ¿no es cierto? Y hemos perdido más o menos el 50% de nuestros corales debido al blanqueamiento de los corales eh, que se produce combinadamente por la acidificación del océano y por el aumento de temperatura del agua, que son dos impactos del cambio climático. ¿Cuáles son los riesgos en América Central y América del Sur? Lo que se ve a futuro más específicamente, tenemos riesgo de seguridad alimentaria, tenemos riesgos en la vida e infraestructura por inundaciones y deslizamiento de tierra, tenemos riesgo en la seguridad hídrica, en las epidemias, en la infraestructura y los servicios públicos, tenemos riesgos en los cambios en las biomasas del Amazonas,
Vamos a seguir con el blanqueamiento del coral y tenemos riesgo en comunidades y ecosistemas costeros, aumento del nivel del mar, tormenta y erosión costera. El cambio climático está afectando la vida de miles de millones de personas a pesar de los esfuerzos por adaptarse. La mitad de la población mundial, un poco menos, pero estamos llegando a la mitad de la población mundial, vive en puntos críticos, hotspots de vulnerabilidad al cambio climático. La mitad de la población. Gran parte de esa población vive en países como los nuestros. Uno de los mensajes más importantes, además de esta serie del sexto ciclo de los 6 reportes del IPCC, es que la acción climática es urgente para asegurar un futuro habitable para todos. Y ahí está la esperanza. Pero hay que tener muchísimo cuidado con este mensaje, porque la esperanza está condicionada y la condición es a la acción climática urgente. Nada más y nada menos que para asegurar un futuro habitable. Y es ahí donde la toma de decisiones y las políticas públicas son muy importantes en guiar a la población en cómo hacer que esto suceda. Y para ello está la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero, pero la adaptación. Y la adaptación cobra mucha importancia en nuestros países porque somos altamente vulnerables, más que en otras partes del mundo, del planeta. Y las acciones de adaptación han aumentado según la literatura científica, pero este progreso es desigual y no nos estamos adaptando lo suficientemente rápido. Y cada vez hay una brecha más grande entre las medidas de adaptación adoptadas y lo que se necesita. Necesitamos así de adaptación y no estamos adaptando así. Y además, estas brechas son mayores en los países de menos ingresos y se espera que aún sigan creciendo. Por lo tanto, la ciencia es clara. Cualquier retraso adicional en la acción global concertada resultará en perder la ventana que se está cerrando rápidamente para asegurar un futuro habitable.